Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, domingo 4 de abril del año 2021, los saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Y para dar inicio procederemos a orar. Dios Padre Todopoderoso, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, nos revele de tus misterios, nos permita guardarla en nuestros corazones y a su vez poderla compartir con otras personas. Amén. Esta palabra se da en una conversación entre Jesús y Nicodemo. Y Jesucristo es quien habla aquí. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, un principal entre los judíos. Y inicia con el título "De tal manera amó Dios al mundo", y habla Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de este versículo nos da a conocer Jesucristo el inmenso amor de Dios por el mundo, por su creación, al darnos a su único Hijo para que a través de él podamos hallar salvación y vida eterna. El versículo 17 nos dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A través de Jesucristo, nos revela la palabra, es que hallamos salvación a través de su muerte en la cruz. Con su muerte se rompió el acta que tenía Satanás en sus manos, en donde éramos condenados a muerte. Pero Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz por todos nosotros, para que podamos hallar salvación. Él es el camino para que podamos hallar salvación. El versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿De qué nos habla? Jesucristo es la luz del mundo y Él vino a traer vida, vino a traernos salvación. Después de que tenemos nosotros una muerte física, hay una vida después de la muerte. Con Jesucristo es la salvación, vida eterna. Pero el que no cree ya está condenado. ¿Pero a qué es que está condenado? Está condenado a muerte. No solamente física, sino también espiritual. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, nos dice la palabra, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. A partir del nacimiento de Jesucristo, vino la luz al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más su libre albedrío, ¿no? que a Jesucristo. Que lo que Él venía trayéndonos, que es luz y es salvación. Porque sus obras eran malas, dice, ¿no? Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo se aparta de la luz, decide no escuchar la voluntad de Dios, decide apartarse de su palabra, decide caminar en su libre albedrío. Dios no obliga nada a nadie.
pero nos da a conocer y nos revela a Jesucristo a través de la palabra, de que apartados de Él andamos en oscuridad, de que apartados de su palabra hallamos condenación, que apartados de Él no tenemos salvación. El versículo 21 nos dice lo siguiente: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica su palabra viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, para que sea manifiesto que camina bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿A qué vino Jesucristo? Él vino para traer vida y vida en abundancia. No vino a condenarnos, sino para que el mundo sea salvo. Vino para que todos seamos salvos, pero tenemos la libertad de escoger el camino a seguir. Él vino por todos y principalmente, nos dice su palabra, vino por los enfermos, vino por los pecadores. Jesucristo vino a iluminarnos con su luz. El que camina tomado de su palabra, el que decide tomarse de su mano, camina en luz. Escrito está en Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesucristo vino a predicar su palabra y evangelizar a todos. Él vino a buscar a todos, pero todos están en la libertad de escoger el camino. Pero nos trae la palabra del día de hoy que donde no está Él hay oscuridad, hay condenación, y donde está Él presente hay luz, hay vida y hallamos salvación. Escrito está en Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Nos dice bien claro a través de otros versículos y capítulos de la palabra que Él viene por los pobres, vino por los cautivos, vino por los ciegos, vino por los oprimidos, vino por los desvalidos. Vino por ti, vino por mí. Y sigue viniendo. Sigue buscándote, te dice el Señor. Sigue tocando la puerta de tu corazón, te dice el Señor. ¿De qué manera? A través de su palabra. A través de las prédicas que damos. A través de esta iglesia y de muchas iglesias que se comparten en distintos medios. Jesucristo, la luz del mundo, vino para revelar la gloria de Dios. Escrito está en Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo, la palabra, se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. ¿En quién? En Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Se pudieron apreciar los milagros y las sanidades
que él hacía, como del unigénito del Padre, como el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo también vino a hacer la voluntad de su Padre, por amor a todos nosotros. Escrito está en Juan capítulo 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Su Padre, Jehová de los ejércitos. Él vino específicamente a darnos a conocer de que en Él había salvación y hay salvación. Específicamente vino a morir en la cruz, donde ahí conjuntamente con Él se clavan todos nuestros pecados. Pero hay que reconocerlo voluntariamente y de corazón aceptarlo. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y nos dice bien claro que vino por pecadores. El único puro y santo y sin mancha fue Jesucristo. Ninguno de nosotros está exceptuado de ser pecador. Pecamos con la mirada, pecamos de pensamiento, pecamos de palabra, de obra, de acción o omisión. Porque a veces estamos viendo que hay necesidad en alguien y queremos hacernos los ciegos y no ayudamos. Somos pecadores indistintamente, aún con el rabito del ojo. Jesucristo vino a traer luz en un mundo de oscuridad. Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Escrito está. Jesucristo es el camino para hallar la luz y para hallar salvación. Vino a destruir al diablo y sus obras. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Escrito está: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo tenía el poder sobre la muerte. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, morían y estaban muertos espiritualmente y físicamente. Pero tenemos la oportunidad de hallar salvación, pero es voluntariamente. Jesucristo venció a la muerte, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. He venido a presentarte a Jesucristo. Él es luz en medio de las tinieblas. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Te invito a que me acompañes a hacer la siguiente oración con tu corazón y la repitas con tu boca. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración de fe,
Le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscriba en el libro de la vida, te selle con su Espíritu Santo y se lleve de ti toda pena, tristeza, angustia, dolor, miedos y temores. Amén, en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, el día de hoy la prédica ha sido bien clara. El mismo Jesucristo le dio a conocer a Nicodemo y el día de hoy a nosotros a través de su palabra que Jesucristo es la luz del mundo y es el camino para que hallemos salvación. Y Dios nos ama inmensamente. Dio a su único Hijo, entregó a su único Hijo por todos nosotros. Y está en nosotros decidir voluntariamente de la mano de quién nos tomamos. Si de la luz o de las tinieblas. Muchas gracias, que tengan ustedes un bello domingo y le damos todo honor y toda gloria únicamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy buenos días.